artesanos de Totoral de México. Te invita a conocer su lugar de galería ubicado en pleno centro, donde ofrece los servicios de impresión alcohol y gel, empastado permanente, envío de mantención y otros. No olvide que también tenemos nuestros perfumes, accesorios especiales de belleza y mucho más. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram en tus-unas-estudio y puedes reservar tu hora al más 569 36 tus uñas estudio. León Grill, alimentos y accesorios para mascotas, te invita a conocer su local ubicado en Avenida Isidoro Duvernet 0450, local 6 El Quisco, a un costado del supermercado A Cuenta. Tenemos reparto gratis a domicilio, atención 24/7, servicio de peluquería canina. Búscanos en Facebook en León Grill Mascotas y llámanos al más 569 4904 0102 para solicitar tu pedido. León Grill, alimentos y accesorios para mascotas. Radio Mica presenta a Marcela Villalobos con su programa En el Quisco, de todo un poco, a través de las antenas de la 107.9 o a través de www.radiomigachile.cl. Como habrán visto algunos en la difusión del programa, hoy día vamos a hablar del dolor crónico, ya porque hoy en día se ha hecho una categorización distinta con respecto al dolor, no solamente como una situación eventual, sino que vamos a hablar que ahora se considera también una patología. Así que estamos hoy día con Belén Galán, bienvenida Belén, del programa Más Adulto Mayor Más Autovalente. Le mandamos saludos a Consuelo, que nos está escuchando seguramente desde su casa, que está con teletrabajo, así que ahí le mandamos un cariño también acá desde la radio. Buenas tardes, señor Conde, ¿cómo está usted? Hola, hola Marcelita, Belén, ¿cómo están ustedes y todos los auditores? Aquí estamos en una emisión más, ¿cierto? Del Quisco todo un poco, el día viernes hace un calor más o menos entretenido, Sí, ¿ya? Así que está un día bien agradable. Así es, estamos bien veraniegos hoy día. Ya, vamos ahora ya directo al grano. Expliquemos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de dolor crónico. Sí, para partir conociendo de qué se trata, porque en verdad todos los seres vivos y nosotros, ¿cierto? Alguna vez en la vida hemos sentido dolor, ¿ya? Claro. El dolor es una experiencia sensorial e incluso también puede ser emocional, que es desagradable, ¿ya? Y que puede estar asociado a un daño en mi cuerpo, en algunos de mis órganos, también puede ser incluso algún factor psicológico. Claro. Puede ser real o potencial, ¿ya? Y puede estar o no relacionado con aspectos físicos, sino también por el lado psicológico. Vuelvo a insistir eso porque también hay que considerar el factor psicológico, ¿ya? El que nosotros comúnmente conocemos es el dolor agudo cuando, por ejemplo, tenemos alguna enfermedad, ¿ya? Y este dolor cumple como esta función biológica de poder avisarnos que algo está pasando, ¿ya? Claro, de hecho es una señal de alerta. Es una señal de alerta. Pero también tiene un tiempo determinado que va a ir dependiendo de qué tipo de enfermedad tenemos, qué patologías, qué tipo de daño, ¿ya? Y también la cantidad del dolor, ¿ya? Entonces, va a estar relacionado también este tiempo y cantidad de dolor a la recuperación de esa enfermedad o patología que tenemos o la que estamos cursando, ¿ya? Entonces, si el dolor cumple esta función biológica de señal, de alarma,
de que hay que estar alerta, ¿cierto? Porque algo pasa, pero también nos ayuda a sobrevivir como especie humana, ¿ya? Porque de esa forma nos ponemos en alerta. En la actualidad también hay otra definición del dolor, que sería un segundo tipo de dolor, que es el dolor crónico, ¿ya? Que sí se diferencia de este dolor agudo, que es producto de una enfermedad, sino más bien este dolor crónico persiste un poco más allá de lo habitual. Incluso puede tardar más del tiempo en que nosotros nos estamos recuperando. Persiste alrededor de 3 meses o más, ¿ya? Por lo tanto, ese dolor que dura más del tiempo habitual del proceso de recuperación o de señal como alarma, ya deja de cumplir esta función biológica útil en el fondo, ponernos en alerta. Y esto nos genera mucha incomodidad, sufrimiento, malestar, incluso puede llegar a la discapacidad. Para cuando den los órganos, llaman al Completamente, por lo tanto afecta enormemente a la calidad de vida, porque ya no me puedo desempeñar de forma independiente en todas las actividades que yo realizo, no puedo disfrutar, tener tiempo libre de ocio para realizar las actividades de disfrute, ¿ya? Entonces, el dolor crónico, esa es como otra característica que va afectando el desempeño de mis ocupaciones y en mi calidad de vida, ¿ya? Este curso del dolor puede variar en tiempo, puede ser de meses o años, ¿ya? Y la mayoría de las veces, cuando está este dolor crónico, puede ser considerado como una enfermedad más, independientemente de la que me generó el dolor. Entonces, en la actualidad sí se está hablando porque el dolor crónico persistente sea considerado una enfermedad aparte de la que se originó el dolor, ¿ya? Entonces, sí es importante también cambiar la mirada del dolor crónico y también la forma de abordarlo, ¿ya? Porque sí tiene bastantes implicancias. Mira, la primera comentario que nos hacen es una persona, Mónica se llama, que nos dice que ella padece de fibromialgia, ¿ya? Y esa es una de las enfermedades que se caracteriza por dolores intensos y que si bien son intermitentes, porque no es que la persona esté con dolor 24/7, pero la verdad que sí son persistentes, porque puede tener varias veces en el día, a veces crisis de dolor, o a veces pasar un día sin dolor, pero después al día siguiente tiene un mal día, por decirlo de alguna manera. Y eso sería como una mezcla, ¿no? O sea, es una patología, pero que está asociada, ¿cierto? Su sintomatología está asociada con un dolor que pasa a ser invalidante en muchos casos. Sí, muchas de las personas que tienen este diagnóstico de fibromialgia cursan con crisis de dolor. De hecho, es una enfermedad que está siendo muy estudiada porque no tiene una evidencia clara en aspectos físicos, orgánicos. De causa, de que algo está pasando quizás en mi cuerpo que no me genera dolor. Lo que sí se ha logrado ver es que quizás hay más neurotransmisores, que son estas sustancias químicas que envían señales al cuerpo, al órgano, al cerebro, y que están relacionados con el aumento del dolor, por ejemplo, son más sensibles al dolor. Pero sí, la enfermedad de la fibromialgia es un dolor generalizado que afecta principalmente zonas de músculos, tendones, ligamentos, ya que es como lo que más afecta, no afecta tanto a nivel óseo u órganos específicos, ¿no? Sino más bien es músculos, tendones, ligamentos, ¿ya? Que son como los que se conectan a los huesos, ¿ya? Y también hay centros nerviosos que están asociados, ¿cierto?, con el cerebro al dolor. Sí, o sea, nosotros tenemos como un mecanismo maravilloso para, en el fondo, recibir todos los estímulos externos que ocurren en el ambiente y que es a través de los
los órganos de los sentidos, pero también tenemos receptores en nuestro cuerpo para poder percibir la temperatura, el dolor, las vibraciones, el peso de los objetos, etc. Son mecanismos de defensa. No, esos son mecanismos para recibir la información a través de los órganos de los sentidos. Y estos se encuentran principalmente en las articulaciones, ¿ya? Y después esa información viaja por nuestro sistema nervioso y se procesa, se analiza, se interpreta a nivel del cerebro. Y el cerebro es el que produce esta respuesta de percibir, esto es un estímulo doloroso, ¿ya? Entonces, es ahí cuando entra la acción de defendernos, de estar en alerta, de retirar la mano si es que nos estamos quemando con algo y no nos dimos cuenta porque la tuvimos mucho tiempo ahí, por ejemplo, ¿ya? A veces estos mecanismos se pueden dañar, ya sea a nivel periférico, que son como todos estos nervios que viajan por nuestro cuerpo, por las distintas partes de nuestro cuerpo, o también puede ser a nivel del sistema nervioso central, que es donde viaja la información por la médula hacia el cerebro, donde se va procesando toda esta información para que nosotros demos un tipo de respuesta. Sí, bueno, de hecho, yo tengo una prima que tiene fibromialgia hace muchos años y sé que es una condición bastante complicada porque tampoco hay claridad respecto al origen y tampoco hay tratamientos que sean tan eficaces, porque la verdad es que son casi como experimentales, se prueba, ¿cierto?, con cierto tipo de medicamentos, a veces incluso cambios de alimentación, con hacer ejercicio, con no hacer ejercicio, la verdad es que se va como probando a ver qué es lo que funciona con cada persona, porque no hay una claridad al respecto. En un inicio, antes la fibromialgia no se llamaba de esa forma, creo que se llama fibroitis, algo así, algo parecido, pero que en el fondo se traducía en la inflamación, pero descubrieron que no había ningún órgano inflamado. No. Entonces cambió el concepto hacia fibromialgia, que es este trastorno que se caracteriza por este dolor crónico generalizado que afecta a los músculos, tendones y ligamentos, pero que no tiene como una causa definida y que por eso ha sido tan difícil el ver los mecanismos en que van a aliviar, atenuar, amortiguar el tratamiento. Ya el tratamiento. Sí. Entonces, incluso esto siempre ha traído como muchas consecuencias negativas a las personas que tienen fibromialgia porque siempre los tildan de hipocondríacos. Exactamente. Ya, sí. Entonces como, otra vez te duele, no sé, en la zona del cuello, otra vez te duele la espalda. Entonces, y es verdad, el curso es bastante fluctuante, no es de forma consistente, no todos los días tienen los mismos síntomas, pero es muy real que quienes viven con fibromialgia no son capaces, por ejemplo, de llegar hasta el punto de poder vestirse porque sienten dolor al movilizar su cuerpo. Cuando están con crisis, eso es súper invalidante. Además que también afecta mucho la salud mental, porque en general las personas que tienen fibromialgia pasan por periodos depresivos también, porque en el fondo es bastante frustrante, ¿cierto? Cuando se van probando tratamientos y de repente funciona por un tiempo, deja de funcionar, entonces es esta sensación de que como que no hay solución a su problema, eso afecta mucho la salud mental. Sí, y es una condición que viven muchas personas que tienen dolor crónico, no solamente en la fibromialgia, en cualquiera de las otras patologías donde se presenta el dolor crónico, ya sea por ejemplo en artritis o en el lumbago, o porque tuve un accidente que me dejó con dolor crónico, etc. Cualquier origen en base a otra enfermedad y que cursa con este dolor crónico, también pueden llegar a tener depresión exactamente por lo mismo, porque es sumamente frustrante vivir con dolor. Sí. Y al revés, incluso las personas que tienen depresión o trastornos ansiosos también tienen mayor sensibilidad al dolor. Entonces también pueden coincidir esta patología dual de tener depresión y además tengo dolor crónico. Es como un círculo vicioso. Sí. Entonces se generan más complicaciones, repercusiones a nivel psicológico de cómo puedo sobrellevar esto, de a quién puedo pedir ayuda cuando ya no quiero molestar a nadie. No quiero seguir tirando licencias porque puedo perder mi trabajo, voy al trabajo, pero quizás ya no rindo como antes porque estoy cansado, me duele
crónico. Entonces es un gran tema y es un problema de salud pública que se debiera abordar con equipos multidisciplinarios y buscar diferentes medidas de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos también. También. Bueno, de hecho, mira, Náyade y Antonia hacen un par de preguntas o comentarios que van muy enlazados. Una de ellas habla de la escala del dolor, cuando uno le pregunta en la escala de 1 a 10 cuál es el dolor que siente, y la otra habla de esto del umbral del dolor. Y eso también es una realidad. Las personas, no todos tenemos la misma sensibilidad ante los dolores. Hay personas que toleran dolores bastante más agudos o más intensos, con mayor resistencia, ¿cierto? Que otros que con estímulos menores sienten eso. Y eso también es como, también es medio frustrante para la persona que tiene un umbral de dolor bajo, ¿cierto? Como que se minimiza. Sí, pero que voy a la cosa. Justamente su sensibilidad. Y hay personas que efectivamente son más sensibles. Mi mamá, por ejemplo, era súper sensible al dolor. A mi mamá le dolía cuando le tomaban la presión. Y de verdad le dolía, porque es evidente si la gente pone cara de dolor, ¿cierto? Como que se tensa, o sea, no es que esté inventando, no es que sea verdad, sino que efectivamente ella tenía una mayor sensibilidad al dolor y otra persona, como el caso mío, por ejemplo, yo tengo un umbral de dolor súper alto, yo tolero dolores así como si no me estuviera pasando nada en realidad, o sea, sé que tengo un dolor, pero para mí casi siempre es muy tolerable. Entonces, esa cosa que es un poquito subjetiva, también puede ser un problema en el fondo para muchas personas. Sí, indudablemente, pero creo que está sumamente bien explicado, tal cual como tú mencionas, tiene que ver con también esta mirada interna de uno, de decir, chuta, ya, yo soy más sensible a ciertos estímulos, quizás al doloroso, tengo un umbral mucho más bajo y por lo tanto lo siento más fuerte aún, pero quizás en otros sentidos los puedo tolerar mucho más, puedo escuchar música fuerte, no me afecta, en cambio la otra persona puede al estímulo sonoro, auditivo, decir, no, por favor, bájale. Claro. Ya, entonces todos tenemos estos umbrales, los percibimos de formas muy distintas, la vivenciamos muy distinta. Y en relación a la escala de percepción del dolor, que es la más conocida como EVA en el mundo así como del área de la salud, porque la aplican los profesionales de la salud, es en el fondo para ir estandarizando, para ir pesquisando cuánto dolor percibe la persona. Y del 1 al 10 es como una medida simplemente para ir objetivizando ese dolor que es más bien subjetivo. Pero siempre se le pregunta a las personas, es como ya, del 1, cuando usted no siente tanto dolor, al número 10, que es muy similar al dolor del parto, o cuando uno tiene problemas, ya no lo aguanto. ¿Qué nota le pone a este dolor, por ejemplo? Y de esa manera uno se puede dar cuenta que evidentemente está percibiendo, sintiendo o viviendo mucho el dolor. Y de esa forma nosotros podemos en el fondo decir, ya, está con demasiado dolor, entonces deberíamos escoger tal tratamiento tanto en lo farmacológico como en lo no farmacológico, ya dependiendo de la enfermedad que esté cursando. Sí, bueno, de hecho, en los tratamientos para el dolor, los fármacos asociados, ¿cierto? A tratamientos para el dolor, por ejemplo, personas que han tenido accidentes, pasa con los deportistas, por ejemplo, ¿cierto? Que les dan un tratamiento bastante intenso para que se recuperen rápido, qué sé yo. También eso también tiene consecuencias, porque también hay un tema de la adicción del analgésico. Sí, del sobreuso y de la automedicación, y que además eso no requieren de receta médica, pero sí es real. Por ejemplo, si yo voy en la calle, piso mal y me esguinzo, ¿qué reacción va a tener el cuerpo? Va a tender a inflamarse, a generar dolor, y me miro, observo y digo, parece que se me inflamó el pie, tengo un esguince. Ya. ¿Qué hago en la casa? Me tomo un antiinflamatorio, un paracetamol, etcétera, porque es como lo que está más a mano y que la mayoría de las personas tienen ese conocimiento sobre esos fármacos y lo hacen. Pero en verdad ahí debiésemos en el fondo aceptar que hay una parte lesionada que deberíamos respetar, darle un tiempo de reposos indicado por el profesional, porque hay que ver en qué grado, si requiere un tratamiento adicional, etcétera. Pero esa es la señal de alarma que nos está dando esa lesión, entonces tenemos que darle calma, tenemos que darle tiempo y seguir las indicaciones del profesional según
el grado de esa patología, en este caso como ejemplificamos con el esguince quizás de tobillo, por ejemplo. Es algo muy común. Sí, que es algo muy común y que en verdad mucho nos puede pasar, pero sí debemos tener mucho cuidado con la automedicación, porque en el fondo, ¿cuántos días voy a estar tomando paracetamol? ¿Cuántos días voy a tener que estar tomando antiinflamatorio? ¿O cómo sé yo que en verdad es más que un esguince? Sí, porque además el fármaco puede esconder el síntoma y minimizar quizá la realidad de esa lesión. Exactamente, entonces por eso es mucho mejor siempre acudir a los profesionales de la salud según la patología que tengamos. ¿Sí? En este caso perfectamente se podría ir quizás a un médico general para que lo evalúe, y si pasa a mayores ya comienzan otro tipo de exámenes para ir descartando, por ejemplo, si es que hubo fractura, el tipo de tratamiento, etc. Oye, Mari nos pregunta por cuánto tiempo o cuánto tiempo debe durar un dolor para que se considere un dolor crónico. Porque mira, a propósito de lo que dijimos, o sea, cuando uno tiene un esguince es normal que ese dolor dure un tiempo relativamente largo, ¿cierto? Mientras está todo este proceso de la desinflamación y qué sé yo, y que se sane, digamos, la lesión que tuvimos. ¿Ya? Pero también tampoco se puede prolongar eternamente. Sí, exactamente. Un dolor crónico dura aproximadamente más de 3 meses. Ya. O es un dolor que quizás producto de una enfermedad que no debería durar tanto, pero que va persistiendo en el tiempo y a pesar de la recuperación de esa patología principal o de esa lesión, el dolor persiste, pero en promedio ya se definió según el CIE-11, que es como una de las escalas ahí que usamos también los profesionales de la salud para hacer diagnóstico y todo lo demás, incluso más bien los médicos. Tiene que ser más de 3 meses. También incluso puede variar, o sea, por ejemplo, puedo cursar con 3 meses, de luego el dolor disminuye y en 2 meses más me vuelve ese dolor, aparece nuevamente. Y eso en el fondo da la característica de que es un dolor intermitente, ¿ya? Incluso puede durar años y puede estar asociados o no a enfermedades que producen dolor crónico, como por ejemplo el cáncer, artritis, lumbago o cualquier lesión grave en el fondo. ¿Ya? Pero ese es como el tiempo en promedio que se definió para la vida de la salud, que es como a partir de los 3 meses o más. Se considera un dolor crónico. Oye, no hemos dicho, pero como tenemos auditores permanentes que igual nos mandan sus consultas, que nos pueden llamar al 35 247 4179 y al WhatsApp más 569 7802 1107 para hacer sus consultas o sus comentarios, ¿cierto?, respecto a este tema que estamos tratando, que la verdad es que desde que existen, bueno, principalmente la atención secundaria, ¿cierto? Existen unidades dedicadas al tratamiento del dolor, que está en su gran mayoría asociados a, por ejemplo, al área oncológica, ¿cierto? Sabemos que el cáncer en general es una enfermedad, una patología que ocasiona dolores, en la mayoría de ellos, digamos. Y existen equipos que trabajan, ¿cierto?, con el tratamiento, ¿cierto?, del dolor, incluso a veces que se considera paliativo, cuando ya es una persona que está en una etapa muy avanzada del cáncer, que probablemente ya los tratamientos no están dando resultados, pero sí se asocia a un tratamiento de dolor para darle una mejor calidad de vida de lo que le pueda quedar. Pero en atención primaria no tenemos unidades especialmente dedicadas a eso, ¿no? Sino que cuando vamos al médico y planteamos que estamos con una condición, al médico detecta que uno está con una condición, igual tiene las herramientas, digamos, ¿cierto?, para tratar esa situación. Sí. En el nivel secundario, donde están los hospitales, sí existen estas unidades de manejo del dolor crónico para personas con problemas oncológicos, pero también existen hay unidades para el dolor no oncológico. Sí. ¿Ya? Hay las dos modalidades, lamentablemente no están todos. ¿Ya? No. Y las que tienen como mayor equipo multidisciplinario, interdisciplinario, suelen ser como el sector privado. ¿Ya? Es la realidad chilena. Sí. Debiese existir también
en otros centros de salud de atención primaria, que son los consultorios, los SPAM, SECOF, etc. ¿Ya? Debiésemos estar trabajando en conjunto, porque quizás si hay una enfermedad de base que genera una enfermedad crónica que se atiende a nivel secundario en hospital, la persona debe aprender a vivir con esa enfermedad crónica, a saber sobrellevarlo, Sí, cómo, a saber manejarlo. o cómo aminorar o amortiguar esos síntomas, ¿ya? Y eso también puede ser abordado en los consultorios. Todavía no está como indicaciones desde el Ministerio de Salud para la APS. A lo que voy, que no hay unidades para el manejo del dolor en APS. Sí. Pero, por ejemplo, sí, todos los profesionales nos hemos topado con personas que cursan con dolor crónico, y sí tenemos este manejo que es no farmacológico, si es que no somos médicos o farmacéuticos, y que están asociados a, por ejemplo, a detectar cuándo me vienen estas crisis de dolor. ¿Qué es lo que me resulta a mí para aliviarlas? Dentro de ella puede ser, por ejemplo, descansos breves, el poder dormir de forma adecuada, el escuchar música de relajación, el hacer algo que yo disfrute, ¿ya? Porque eso va a reducir mis niveles de tanto de estrés como de dolor, ¿ya? El hacer actividades placenteras, el poder, por ejemplo, meditar, que también ayuda mucho, el tener contacto con la naturaleza, etc. Entonces, en el fondo hay que ir probando. Hay estas técnicas, digamos. Sí, hay estas técnicas, pero ¿cuál es la que a mí me hace sentido y la que a mí me funciona y con la que yo me siento cómodo? ¿Ya? Porque lamentablemente aquí no hay receta para todos, por igual, ¿ya? No, porque decíamos, es algo que tiene un componente que es subjetivo. Sí, sí, tanto en términos psicológicos y por otro lado, como lo hablábamos con el tema del umbral del dolor, obviamente. pero sí existe, es real. Entonces, en ese sentido, sí es necesario hacer este tipo de medidas no farmacológicas que me van a ayudar a sobrellevar y aprender a vivir con dolor. Así es. Vamos a hacer un corte musical y además recordarle a nuestros auditores que ayer no alcanzamos el concurso porque tuvimos medio cortito de tiempo, así que lo vamos a hacer hoy día. Tenemos los dos premios de León Cría, alimentos y accesorios para mascotas, y el premio de Estudio Tus Sueños. Así que vamos a un temita musical y volvemos. Tenemos varios ahí comentarios y consultas más que no se preocupen, los vamos a ir sacando al aire. Así, antes de eso, recordarle a nuestros auditores que nos pueden llamar al más 569-780-211-07 para si quieren hacer sus consultas al aire o mandarnos algún audio también para WhatsApp. Ah, sí, y tengo también aquí, nos pidieron pasar un avisito de un pescado frito solidario, lo vamos a decir al tiro. Pescado frito con agregado de arroz y ensalada, a beneficio de Hugo Aranda. Se va a realizar este sábado 4 de marzo, mañana, comenzando a las 12 horas en adelante, en la sede del Club Deportivo Marítimo. Esto está en Avenida Francia 0440, al costado del Estadio Municipal. El valor de este pescado frito es de 3.500 pesos. Nos ponen ahí hoy por mí, mañana por ti, y nos dan las gracias para toda la gente que pueda cooperar. Sí, oiga, y le tengo una sorpresa. Nosotros tenemos un auditor fiel, que Manolito, nuestro dibujante, caricaturista, ¿ya? Y nos mandó una primicia. Tenemos una primicia, un lanzamiento hoy día de Mauricio Redolés con la Luego York. Y la canción se llama La Turba. Salió, ¿eso vamos a pasar ahora? sí, salió ayer, recién salida de paquete, calentita del horno. Entonces vamos a hacer el estreno de ese tema ahora. Ya, pues, Vamos por el tema y ya volvemos. Estás escuchando En el Quisco de Todo Un Poco, junto a Marcela Villalobos, a través de la 107.9 Radio Amiga. De puro breakdanza, saliendo de los barrios, tomándose la cancha. El sistema no calza, somos de ropa ancha, mi pan le falta palta, los precios están en alza. Somos obreros, chicos y compañeros, cultura de los pueblos, latinos y los negros.
Ahora, en la 107.9 FM, Radio Miga, es momento de saludar a nuestros gentiles colaboradores. Atención, atención. Estudio Tus Uñas te comunica que por postnatal está atendiendo desde las 15 horas todas las tardes. Puedes reservar tu hora al WhatsApp más 569-2618-3606 o al Instagram de Tus Uñas Estudio. Se están haciendo los trabajos de esmaltado permanente, retiros y limpiezas. A medida que el bebé vaya creciendo, se irán sumando más servicios. Por el momento, además, estamos dedicados a la venta de todos los productos, perfumes, maquillaje, pañuelos y accesorios. Muchas gracias por la comprensión. El bebé también se los agradece. Tus Uñas Estudio. Del Totoral, los invitamos a disfrutar desde las 11 a las 18 horas de martes a domingo, con música en vivo, artesanía, gastronomía, producciones locales y diversas actividades preparadas con amor y dedicación especialmente para nuestros visitantes. Recuerden que nos encuentran en la explanada del Totoral frente a la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Somos el pueblo de artesanos del Totoral del Quisco. Tus Uñas Estudio te invita a conocer su local de Galería El Quisco, ubicado en pleno centro, donde ofrece los servicios de presos negros, colegial, esmaltado permanente, pedicure, mantención y otros. No olviden que también tenemos nuestros perfumes, accesorios especiales de belleza y mucho más. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram en tus-unas-estudio y puedes reservar tu hora al más 569-2618-3606. Tus Uñas Estudio. León Cri, alimentos y accesorios para mascotas, te invita a conocer su local ubicado en Avenida Isidoro Duorné, 0450, local 6 El Quisco, a un costado del supermercado A Cuenta. Tenemos reparto gratis a domicilio, atención 24/7, servicio de peluquería canina. Búscanos en Facebook en León Cri Mascotas y llámanos al más 569-4904-0102 para solicitar tu pedido. León Cri, alimentos y accesorios para mascotas. Estás escuchando En el Quisco de todo un poco, junto a Marcela Villalobos, a través de la 107.9 Radio Miga. Ya, estamos de vuelta. Estábamos conversando, seguíamos hablando de la fibromialgia porque es un tema, bueno, es que ahora uno ve o conoce, ¿cierto? Más personas que le comentan a uno, yo tengo fibromialgia. Yo creo que no es que ahora haya más gente con fibromialgia, lo que pasa es que ahora se ha diagnosticado esa condición, porque antiguamente probablemente les pasaba lo que comentaste tú antes, que eran los tildados de alaraco, cosas así, como hipocondríacos, etcétera. O los que somatizan mucho. Sí. Ahora, la fibromialgia está considerada también dentro de las enfermedades que son autoinmunes. ¿Ya? Por lo tanto, hay un componente también emocional y psicológico que es importante. En general, hay estudios que dicen que las personas con fibromialgia, así como otro tipo de enfermedades que son del tipo autoinmune, cuando están pasando por periodos difíciles, se agudizan sus sintomatologías. Así que eso también es una realidad. Si vivimos en un mundo que es cada vez más exigente y más estresante, probablemente también eso incida en que haya más personas padeciendo. Sí, dentro de los diagnósticos lo que ahora está como definido es que al menos hayan 12 puntos dolorosos repartidos en el cuerpo y también están reconocidos en conjunto como a esta queja del dolor, al malestar generalizado,
a que también no haya ninguna otra causa que produzca este malestar general o los 12 puntos de dolor, y que también incluso puede tener comorbilidad con colon irritable, Claro. el de estar siempre fatigados, tener fatiga, vejiga irritable también, etc. Entonces todo eso son como patologías donde las personas dicen que donde tardan en diagnosticar la fibromialgia porque no saben por dónde empezar ni a quién recurrir, o van de diferentes médicos y especialistas hasta que logran dar con un médico que realmente lo diagnostique, porque siempre es una queja sobre el dolor. Mira, Patricia nos dice que también el dolor también puede ser por somatización, y pone como ejemplo a las personas que tienen cefaleas o dolores de cabeza intensos, producto de un estrés, de nerviosismo, de, no sé, pues de estar como asustados también. Una manera de somatizar es con dolores de cabeza, y de hecho es como... Eso es más ligado con la cefalea tensional, Claro. ¿ya? Que también se reconoce de esa manera. Pero la migraña, la jaqueca sí existen como patologías, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando estamos en un estilo de vida que es muy rápido y nos encontramos estresados o preocupados por alguna situación, y eso se mantiene en el tiempo de forma sostenida, el cuerpo sí comienza a, en el fondo, repercutir. Las personas comienzan a somatizar por eso, ¿ya? Y es porque no se ha realizado un mecanismo para liberar ese estrés, para manejar ese nivel de tensión o de sobrellevar la situación, porque en el fondo dicen, no, sí, tengo que estar firme en esta situación porque soy el pilar de la casa o de mi familia, entonces no puedo desmoronarme yo, pero si eso lo mantienen de forma sostenida en el tiempo, Claro, igual una vía de escape. hay un impacto en el cuerpo porque no hay un descanso, no se libera la mente, no se desestresa, entonces sí se produce cansancio, sí comienzan los malestares, sí hay dolores asociados a esto como más tensional. Entonces sí se puede somatizar, y de hecho también esa era como una de las teorías de las causas de por qué existía incluso la fibromialgia, que es como aquellas personas que no lograron encontrar mecanismos de desestrés y que estuvieron por tantos años sobrellevando una vida exigente, con preocupaciones, con una alta carga laboral, etc. Sí. ¿Ya? Pero esto de somatizar, sí, por ejemplo, uno se puede dar cuenta que si hace algo para descansar, para desestresarse, para liberar las tensiones, ya el síntoma desaparece. Sí, efectivamente se produce un alivio que es bastante eficiente, de hecho. Bueno, de hecho está como el comentario así como que me indica tener con dolor de cabeza. Sí, o sea, esta situación, esta persona, o no sé, esta preocupación me llega a tener con dolor de cabeza. Que uno la revive, mentalmente, sí. La situación queda en nuestros pensamientos, entonces le damos vuelta, entonces eso sí puede generar malestar, sí. Incomodidad, desagrado. Entonces son sensaciones que en el fondo no estamos a gusto con ellas y nos generan un malestar psicológico, y si eso persiste en el tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, Freddy nos comentaba que sí, que efectivamente los dolores permanentes pueden ocasionar cuadros depresivos, porque sí, porque es un agotamiento también, ¿cierto? Sí. Así que efectivamente. Bueno, Rosa nos dice que un dolor, aunque no sea tan intenso, si dura por mucho tiempo, si persiste por mucho tiempo, es agotador, y efectivamente, sí. Genera cansancio. Sí, genera cansancio, aunque sea un dolor que si fuera eventual pasaría, ¿cierto?, piola, por decirlo de alguna manera, pero cuando se hace permanente, efectivamente sí produce agotamiento. De hecho, no sé, la situación cuando nos han sacado una muela y que justo toca la raíz del nervio y duele mucho,
y que eso ya tiene un tiempo determinado, cuántos días de dolor vamos a tener porque nos sacaron la muela, nos dan fármacos analgésicos, nos dicen coma helado para aliviar todos esos síntomas, pero si no nos ayudáramos quizás con esas indicaciones que nos entregan los dentistas, cuánto malestar tendríamos, cuántos días que nos aburriríamos un montón, nos estresaríamos simplemente porque vamos a estar tantos días con dolor. Sí. Bueno, y ahí está, porque si no hubiéramos ido al dentista para que nos sacaran la muela, se nos transformaba en un dolor crónico. Exactamente. Esto es lo que corresponde. Bueno, viene llegando nuestro compañero Jorge, que después va a hacer, déjame que te cuente pequeña, así que vamos a hacer un par de comentarios. Hay uno que, poquito, quizás te robe un par de minutitos porque uno dice que pueden ser secuelas de traumatismo físico. Cuando estábamos en el corte musical, claro, comentábamos, por ejemplo, la persona que le han puesto una prótesis, ¿cierto? Eso generalmente deja un dolor que no es tan agudo necesariamente, pero que sí podría ser como una secuela, ¿cierto? De algún problema físico que hayan tenido. Y el otro que es muy difícil de lo que estamos hablando. Ella me nos dice si también hay dolores que son asociados a la edad, por el deterioro de los huesos, las articulaciones, etc. Bueno, y eso es como lo típico de normalizar, que lo hemos hablado tantas veces, ¿cierto? Que no es que las personas de la tercera edad o de más edad, como lo quieran llamar, tengan necesariamente que vivir con dolor, porque no todos los adultos mayores van a tener artrosis o van a tener artritis, etc. Sí, ahí tenemos que recordar el concepto de envejecimiento natural, normal, y el envejecimiento que cursa con alguna patología y que sería el envejecimiento patológico, donde se presenta una enfermedad. Entonces, si por ejemplo somos personas saludables, no es que vamos a sentir más dolor porque tengamos más edad. No. Lo más probable es que si tenemos más edad, pero justo se nos diagnostican, se presentan enfermedades, podemos, por ejemplo, percibir dolores producto de esas enfermedades. Lo que sí está asociado a la edad es que, por ejemplo, nuestra respuesta para la recuperación frente a una enfermedad es más lenta, y lo mismo va a ser con el tema del dolor, ¿ya? Sí. Todo es más lento, pero para eso hay que prevenir, hay que hacer actividades que promuevan nuestra salud. Y también va a ayudar mucho el tema de la actividad física. Obvio, tener buenos hábitos. El tener estilo de vida saludable siempre va a contribuir y a prevenir a que nosotros tengamos, por ejemplo, un envejecimiento saludable, activo, positivo, etc. ¿Ya? Entonces, es sumamente necesario eso. Oye, gracias a todos por sus comentarios, nos llegaron muchos saludos que no alcanzamos ahora a dar. Nos vamos a hacer el concurso, ¿te parece, Belén? ¿Me ayudas? Bueno. Ya. Tenemos hasta el 24 y vamos a ir al tiro con el premio de estudio Tus Uñas, ya que es un set de regalo, un set sorpresa que tiene cosméticos, accesorios y qué sé yo. Así que dame un numerito del 1 al 24. El 24. El 24, ya, es para Camila Briones. Así que felicidades para Camila, que se lleva este set sorpresa. Yo le voy a mandar el contacto de Tania para que se comunique con ella para poder ir a retirar su premio. Y ahora vamos con los dos premios de León Cri. Ya, Jorge nos está diciendo el 1. Ya, el 1, entonces el primero de León Cri es para Mónica Ramírez. Así que Mónica Ramírez, el primer premio de León Cri. Y vamos con el otro, Belén, de León Cri. El 15. El 15 es para Freddy Garcitúa. Así que felicidades también a Freddy, que era el que nos habló del tema de la depresión cuando el dolor dura mucho tiempo. Así que gracias. León Cri, recuerden que el lunes solamente con su nombre pueden pasar desde el lunes en adelante por el local, porque yo les mando los nombres, te dan su nombre y les van a entregar su premio. Así que bueno, saludos a la Consuelo de nuevo. Y gracias, Belén. Yo creo que es un tema súper interesante porque es una realidad. Todos hemos pasado dolores y yo creo que muchas personas padecen dolor crónico y no tenían el concepto de que tener un dolor por mucho tiempo no es algo natural. Claro. Incluso recuerden que es ahora considerado otra enfermedad más. Sí, y que eso requiere consultarlo y que debe ser abordado incluso con un equipo multidisciplinario o transdisciplinario, porque hay muchas consecuencias negativas, ya no solamente que me afecte a mí
en lo individual, en lo psicológico, lo físico, lo emocional, etcétera, sino que también repercute a nivel familiar, Sí. en el entorno. Puedo perder hasta mi trabajo porque no Sí, se puede volver invalidante. Sí, de hecho uno de los datos que teníamos no alcanzamos a dar que hay un 24% de las licencias médicas. Claro, 24% de licencias médicas de las laborales están asociadas a dolores crónicos. No es poca cosa. Así que, ya, pues lo dejamos entonces con Jorge Díaz, con Déjame que te cuente Quisqueya. Nosotros nos encontramos de nuevo el martes con Prevenir es mejor que curar. Gracias, señor Conde. Y los dejamos entonces en compañía de Radio Amiga. Chao, chao. Radio Miga 107.9 FM y www.radiomigachile.cl presentó En el Disco de Todo un Poco junto a Marcela Villalobos. Lo supieron y nos ponen una rubia, una media Las rubiecita. opiniones vertidas en este programa son Buena. exclusivas